¿Cómo te llamas? Mi señor, soy nadie importante. Si fueras nadie, ¿por qué tu presencia llena este pasillo de paz? El sonido de la escoba contra el mármol era lo único que rompía el silencio de aquel pasillo interminable. El aya movía las manos con precisión. Cada barrida era perfecta, cada movimiento calculado. No levantaba polvo, no hacía ruido innecesario. Había aprendido a ser invisible, a existir sin molestar, a cumplir su función sin dejar rastro de su presencia. El vestido que llevaba era simple, de tela gastada color arena, tan diferente de los vestidos de sus hermanas que parecía pertenecer a otra familia, a otra clase, a otro mundo, y en cierto modo, así era. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, sostenían el mango de madera con firmeza. No había resentimiento en sus ojos oscuros, solo una aceptación silenciosa de su lugar en el orden de las cosas. Mientras barría, pensaba en sus hermanas, que en ese mismo momento estarían llegando al palacio en carruajes adornados, vestidas con las sedas que el mismo palacio había enviado días atrás. Sedas que ella nunca tocaría, perfumes que nunca adornarían su piel, joyas que nunca brillarían en su cuello. El palacio era aún más impresionante de lo que había imaginado. Los techos altísimos, las columnas de mármol blanco con vetas doradas, las lámparas de cristal que colgaban como estrellas capturadas. Todo hablaba de poder, de riqueza, de un mundo al que ella no pertenecía y al que nunca pertenecería. O eso creía. No escuchó los pasos que se acercaban. Estaba tan concentrada en su tarea que no notó la figura que se detuvo al final del pasillo, observándola con curiosidad. El sultán Kaibrán había salido a inspeccionar los preparativos del evento, como hacía siempre, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Pero algo en aquella joven que barría con tanta dedicación lo hizo detenerse. No era su vestido, ciertamente. No eran las joyas que no llevaba. Era algo más sutil, algo que emanaba de ella como un perfume invisible. Paz, concentración, una especie de dignidad silenciosa que no necesitaba proclamarse. El sultán había visto cientos de rostros esa semana, todos sonriéndole, todos buscando su favor, todos adornados y preparados para impresionarlo. Pero ninguno había capturado su atención como aquella joven que ni siquiera sabía que él estaba allí. Kaibrán caminó hacia ella, sus pasos resonando ahora en el mármol. El aya se sobresaltó, dejando caer la escoba. Se giró, y al ver quién era, sus ojos se abrieron con terror. Se arrojó al suelo en una reverencia profunda, tan rápido que casi tropezó con su propia falda. «Mi señor, yo... perdóneme, no sabía que...» El sultán levantó una mano, deteniéndola. «¿Cómo te llamas?» La pregunta era simple, pero para Elías sonó como un trueno. Nadie le preguntaba su nombre. Nadie se interesaba por ella. Era la sombra de la familia, la que no importaba, la que no merecía atención. «Mi señor, soy nadie importante». Kaibrán frunció el ceño. Había algo en esa respuesta que le molestó, no por ella, sino por lo que implicaba. ¿Cuántas veces le habrían dicho que no era importante para que lo creyera con tanta convicción? Si fueras nadie, ¿por qué tu presencia llena este pasillo de paz? Elía levantó la mirada, confundida. ¿Paz? ¿Él sentía paz al verla? No entendía. Pero antes de que pudiera responder, el sultán se giró hacia los guardias que lo acompañaban. «Llévenla al salón principal». «¿Mi señor?», uno de los guardias preguntó, claramente confundido. «Al salón principal. Ahora». El aya sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. El salón principal, donde estarían sus hermanas, donde estaría Lady Samira, donde todos los nobles del reino se reunirían para el evento más importante del año, y ella, vestida como una sirvienta, con las manos ásperas y el cabello sin adornar, sería llevada allí por orden del sultán. Antes de que pudiera decir nada, los guardias ya la estaban escoltando. Sus piernas temblaban mientras caminaba,
pero no tenía opción. Cuando desobedeces una orden del sultán, no hay vuelta atrás. Pero para entender cómo Elia había llegado a ese momento, barriendo el palacio mientras sus hermanas brillaban como joyas vivientes, hay que retroceder. Hay que regresar a los días en la mansión de Lady Samira, donde 3 hermanas compartían el mismo techo, pero vivían en mundos completamente diferentes. La mansión de Lady Samira se alzaba en las colinas de Halimar como un monumento al lujo y la ostentación. Cada ventana, cada columna, cada jardín proclamaba la riqueza de la familia. Pero dentro de aquellas paredes doradas había jerarquías más estrictas que las del mismo Palacio Real. Elaya había nacido siendo la menor de 3 hermanas. Su padre, un noble respetado, había muerto cuando ella apenas tenía 5 años, dejando a Lady Samira al mando de la familia y la fortuna. Y desde ese día, la vida de Elia había cambiado para siempre. Reina, la mayor, tenía 24 años y era considerada la joya de la familia. Alta, de piel perfecta y ojos verdes como esmeraldas, era el orgullo de Lady Samira. Cada vestido que llegaba a la mansión era primero para Reina. Cada perfume, cada joya, cada atención. Reina lo sabía y lo disfrutaba, paseándose por la casa como si fuera una princesa esperando su corona. Mirel, de 22 años, era diferente pero igualmente favorecida. Tenía el cabello negro como la noche y una inteligencia afilada que usaba para manipular cada situación a su favor. Lady Samira la adoraba porque Mirel sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Era astuta, calculadora y siempre conseguía lo que quería. Y luego estaba Elia, 20 años, olvidada, relegada, tratada como si su existencia fuera un error que había que ocultar. No era que fuera fea, al contrario. Tenía rasgos delicados, ojos profundos color ámbar y un cabello castaño que caía en ondas suaves cuando se lo soltaba, cosa que rara vez hacía. Pero Lady Samira había decidido, desde que su esposo murió, que Elaya no merecía las mismas atenciones que sus hermanas. Nunca quedó claro por qué. Tal vez porque Elia se parecía demasiado a su padre, recordándole constantemente lo que había perdido. Tal vez porque era la menor y Lady Samira necesitaba a alguien a quien culpar de sus frustraciones. O tal vez simplemente porque podía. El poder sin control se convierte en crueldad, y Lady Samira ejercía ambos con la misma facilidad. Desde donde nos están viendo hoy, queridos espectadores, nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a ustedes. Cada mensaje que dejan nos motiva a seguir contando estas narrativas que tocan el corazón. La mañana en que llegó la invitación del palacio, Elia estaba, como siempre, en la cocina. Había aprendido a levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno de la familia, limpiar los pasillos principales y asegurarse de que todo estuviera perfecto antes de que Lady Samira bajara. Un solo error, una sola falla, y pasaría el resto del día escuchando reproches. Estaba amasando pan cuando escuchó los gritos de emoción. Reina y Mirel chillaban como niñas pequeñas, sus voces resonando por toda la mansión. Elaya se limpió las manos en el delantal y salió al pasillo, manteniendo la distancia apropiada. ¡Una invitación del palacio! Reina agitaba el pergamino dorado en el aire. «El sultán nos ha invitado a un evento real». Lady Samira sonreía, una sonrisa que Elaya conocía bien. Era la sonrisa de la ambición satisfecha, la sonrisa de quien ve sus planes desarrollarse exactamente como lo planeó. «Era cuestión de tiempo», dijo Lady Samira, ajustándose el collar de perlas que siempre llevaba. «El sultán busca esposa y está considerando a las jóvenes nobles del reino. Sabía que mis hijas llamarían su atención. Mirel ya estaba planeando. Necesitamos nuevos vestidos. Los que tenemos no son suficientes para un evento así». «Por supuesto». Lady Samira asintió. «Mandaré llamar al mejor sastre de Halimar.
Usarán las sedas más finas, las joyas más brillantes. El sultán no podrá apartar la mirada de ustedes. El aya observaba desde su rincón, invisible como siempre. No esperaba ser incluida. Nunca lo era. Pero había una pequeña parte de ella, una parte que se negaba a morir sin importar cuánto la pisotearan, que se preguntaba si tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. ¿Y yo? La voz le salió más suave de lo que pretendía. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Las tres mujeres se giraron hacia ella como si hubiera pronunciado una blasfemia. Raina fue la primera en reír, una risa aguda y cruel. ¿Tú? ¿Al palacio? ¿Vestida con qué? ¿Con tu delantal de cocina? Mirel se unió a las risas. ¡Ay, Elia! Siempre tan soñadora. El palacio no es lugar para sirvientas, pero fue Lady Samira quien asestó el golpe final. Se acercó a Elia, y por un momento hubo algo en sus ojos que podría haber sido considerado maternal si no fuera por el veneno que había debajo. Escúchame bien. Su voz era suave pero cortante como un cuchillo. Tú irás al palacio, pero no como invitada. Irás antes que nosotras para limpiar, para asegurarte de que todo esté perfecto. No podemos arriesgarnos a que avergüences a esta familia presentándote vestida como lo que eres. Pero madre, no soy tu madre. Lady Samira la cortó. Soy la viuda de tu padre, y eso es todo. Y harás lo que te digo si quieres seguir teniendo un techo sobre tu cabeza. El aya bajó la mirada. Sintió la humillación arder en su pecho, pero había aprendido a no dejar que se viera en su rostro. Asintió en silencio y regresó a la cocina, donde el pan esperaba ser horneado y las lágrimas podían caer sin testigos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Llegaron baúles llenos de sedas de todos los colores, joyas que brillaban como estrellas capturadas, perfumes que llenaban la mansión con fragancias exóticas. Reina eligió un vestido color esmeralda que hacía juego con sus ojos, bordado con hilos de oro y adornado con perlas del Mar del Sur. Mirel optó por un azul profundo que resaltaba su piel clara y su cabello oscuro, con rubíes en el cuello y las muñecas. El aya las observaba en silencio mientras probaban un vestido tras otro, mientras elegían qué joyas usar, mientras discutían qué peinado las haría más hermosas. Nadie le preguntó su opinión. Nadie le ofreció ni siquiera una cinta para el cabello. Ella seguía siendo la sombra, la sirvienta, la que no importaba. La noche anterior al evento, Elia no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeña habitación, que en realidad era más un cuarto de almacenamiento que una habitación apropiada, mirando el techo agrietado y preguntándose cómo había llegado a ese punto. Recordaba vagamente cuando su padre estaba vivo, cuando las cosas eran diferentes. Él la había querido, eso lo sabía. Pero esos recuerdos eran cada vez más borrosos, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Se preguntó qué habría dicho su padre si la viera ahora. ¿Se habría sentido orgulloso de que siguiera adelante a pesar de todo? ¿O se habría sentido decepcionado de que no hubiera luchado más por su lugar en la familia? Pero ¿cómo luchas cuando no tienes armas? ¿Cómo te defiendes cuando nadie está de tu lado? Al día siguiente, mucho antes del amanecer, el aya fue despertada por uno de los sirvientes. Lady Samira dice que te vayas ya. El palacio debe estar impecable antes de que lleguen los invitados. El aya se levantó, se puso su vestido más presentable, que seguía siendo viejo y gastado, y salió hacia el palacio. Caminó sola por las calles aún oscuras de Halimar, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Los comerciantes abrían sus puestos, los panaderos encendían sus hornos. La vida seguía su curso como siempre, indiferente a las pequeñas tragedias personales de una joven olvidada. Cuando llegó al palacio, los guardias la dejaron pasar sin hacer preguntas. Una joven con ropa de sirvienta no despertaba sospecha alguna. La llevaron a los pasillos que debía limpiar, le dieron una escoba y un cubo, y la dejaron sola con su tarea. Y allí estaba ahora,
barriendo el mármol con movimientos precisos, tratando de no pensar en el hecho de que pronto sus hermanas llegarían, hermosas y admiradas, mientras ella seguiría siendo invisible, tratando de no sentir la injusticia de todo ello, tratando de simplemente existir sin que doliera tanto. Pero el destino, ese tejedor invisible de historias, tenía otros planes. Porque en ese momento, mientras Elía barría sin saber que estaba siendo observada, el sultán Kaibran caminaba por ese pasillo, y su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Cuando los guardias la escoltaron hacia el salón principal, el aya sintió que cada paso era una eternidad. Los pasillos del palacio se extendían ante ella como un laberinto sin fin, cada uno más opulento que el anterior. Las paredes estaban decoradas con tapices que contaban historias de batallas antiguas y romances legendarios. Las lámparas de cristal proyectaban luz dorada sobre todo, haciendo que el mármol brillara como si estuviera vivo. Pero Elía no veía nada de eso. Solo podía pensar en lo que estaba por venir, en las caras de sus hermanas cuando la vieran entrar, en la expresión de Lady Samira, en la humillación que estaba segura la esperaba. Los guardias se detuvieron frente a dos puertas enormes, talladas con escenas de jardines paradisíacos. Detrás de esas puertas estaba el salón principal, donde todos los nobles del reino esperaban al sultán, donde sus hermanas, sin duda, ya estaban deslumbrando a todos con su belleza. Uno de los guardias la miró con algo que podría haber sido compasión. ¿Estás lista? Elía quiso decir que no, que nunca estaría lista, que por favor la dejaran regresar a su escoba y su invisibilidad. Pero asintió, porque ¿qué otra opción tenía? Las puertas se abrieron y el sonido de las conversaciones inundó el pasillo. Elía respiró profundo, cuadró los hombros tanto como pudo y entró al salón donde su vida, para bien o para mal, estaba a punto de cambiar para siempre. El salón principal del palacio era una obra maestra de arquitectura y opulencia. Los techos se elevaban a alturas imposibles, decorados con frescos que representaban las constelaciones del cielo nocturno. Arañas de cristal colgaban como cascadas de luz, cada una con cientos de velas que hacían brillar el espacio con un resplandor dorado. Las columnas de mármol blanco estaban envueltas en telas de seda color púrpura y oro, y el piso pulido reflejaba todo como un espejo perfecto. Pero lo más impresionante no era la arquitectura, era la gente. Cientos de nobles se congregaban en grupos elegantes, sus voces creando un murmullo constante que llenaba el aire como el zumbido de abejas en un jardín. Las mujeres llevaban vestidos que parecían hechos de luz líquida, cada una intentando superar a la otra en belleza y extravagancia. Los hombres vestían túnicas bordadas con hilos preciosos, turbantes adornados con plumas exóticas y joyas que capturaban y reflejaban la luz de las velas. En medio de toda esa magnificencia, Raina y Mirel brillaban como las joyas que Lady Samira había planeado que fueran. Reina, con su vestido esmeralda, estaba rodeada de jóvenes nobles que la cortejaban con palabras dulces. Mirel, en su azul profundo, conversaba con un grupo de damas mayores, impresionándolas con su inteligencia y gracia ensayada. Lady Samira observaba a sus dos hijas mayores con satisfacción apenas contenida, calculando ya cuál de ellas tenía más probabilidades de capturar la atención del sultán. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron de nuevo. El heraldo, un hombre alto con voz potente, anunció algo que nadie esperaba. Con la bendición del sultán Kaibran, invitada especial al salón principal. No dijo nombre, no hacía falta, porque todos los ojos se giraron hacia la entrada, donde Elía estaba parada, flanqueada por dos guardias reales, con su vestido simple de tela gastada y sus manos ásperas de tanto trabajar. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Las conversaciones murieron a media palabra.
Los nobles se quedaron con las copas suspendidas a mitad de camino hacia sus labios. Los músicos, que habían estado tocando melodías suaves en un rincón, dejaron de tocar sin darse cuenta, y en medio de ese silencio absoluto, Elia caminó hacia adelante. Cada paso le costaba un esfuerzo monumental. Sentía los ojos de todos clavados en ella, juzgándola, preguntándose qué hacía una sirvienta en un evento para nobles. Escuchó los murmullos que comenzaron, primero tímidos, luego más audaces. «Sí, ¿quién es esa? ¿Por qué viste así? Los guardias la trajeron. Será una ladrona. Tal vez robó algo del palacio». Pero los murmullos que más le dolieron fueron los que reconoció, las voces de sus hermanas. Raina había palidecido tanto que su piel parecía de porcelana a punto de quebrarse. Su boca se había abierto en una expresión de horror absoluto. Mirel, siempre más controlada, había logrado mantener la compostura, pero sus manos apretaban con tanta fuerza el abanico de seda que los nudillos se habían puesto blancos. Y Lady Samira, su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Se abrió paso entre la multitud con determinación, dirigiéndose directamente hacia Elia como un ave de rapiña que ha visto su presa. ¿Qué significado tiene esto? Lady Samira habló con voz controlada, pero cada palabra temblaba con ira. «Majestad, debe haber un malentendido. Esta joven solo vino a limpiar, a preparar el palacio para el evento. No es una invitada. ¿Es qué?» La voz del sultán Kaibrán cortó el aire como una espada. Todos se giraron hacia él. Había estado sentado en el trono elevado al final del salón, observando la escena con expresión inescrutable. Ahora se levantaba y su presencia llenaba el espacio con una autoridad que no necesitaba ser proclamada. Caminó hacia ellas con pasos medidos, su túnica de seda negra bordada con hilos de plata ondeando ligeramente con cada movimiento. Era un hombre imponente, no solo por su altura, sino por la intensidad de su mirada. Tenía alrededor de 30 años, con rasgos afilados, que hablaban de linaje noble y ojos color ámbar que parecían ver más allá de las apariencias. Se detuvo frente a Lady Samira, que inmediatamente hizo una reverencia profunda. «Majestad, yo solo... Justamente por eso pregunté por ella». Khaibran interrumpió, su voz clara y firme. «Porque vino a limpiar. Porque mientras todos ustedes se preparaban para impresionarme con sedas y joyas, ella trabajaba sin esperar nada a cambio, porque en un palacio lleno de personas que buscan mi favor, ella es la única que no lo pedía». El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Lady Samira abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Raina y Mirel observaban la escena con incredulidad creciente, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Khaibran se giró hacia Elia, quien había permanecido quieta durante todo el intercambio, con la mirada baja y las manos entrelazadas frente a ella. Extendió su mano hacia ella, un gesto que en la corte significaba honor, respeto, invitación. «He visto suficientes sedas esta noche», dijo, y aunque hablaba con Elia, su voz resonaba por todo el salón. «Ahora quiero ver sinceridad». Elia levantó la mirada, sus ojos color ámbar encontrándose con los del sultán. En ese momento, algo pasó entre ellos, algo que los nobles circundantes no podían ver pero podían sentir. Un reconocimiento mutuo, una comprensión silenciosa de dos almas que habían estado solas en medio de multitudes. Con manos temblorosas, Elia colocó su mano en la del sultán. Su piel áspera contrastaba con la suavidad de la mano real, pero Khaibran no la retiró. En cambio, cerró sus dedos alrededor de los de ella con firmeza gentil y la guió hacia la plataforma elevada donde estaba su trono. El escándalo que siguió fue palpable. Los nobles comenzaron a murmurar con más fuerza, olvidando la etiqueta en su sorpresa. Las damas mayores se abanicaban con vigor, como si necesitaran aire adicional para procesar lo que veían.
Los jóvenes nobles que habían estado cortejando a Raina se alejaron discretamente, revaluando sus estrategias. Pero nadie estaba más afectado que la familia de Elía. Raina había perdido todo color en su rostro. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas de humillación no derramadas. Myrel mantenía una expresión neutral, pero sus manos temblaban ligeramente. Y Lady Samira, ella observaba la escena con una mezcla de horror e ira que hubiera sido cómica si no fuera tan veneno puro. Kaibran guió a Elía hasta un asiento junto al suyo, un lugar de honor que normalmente se reservaba para la familia real o para invitados de altísimo rango. Los sirvientes se apresuraron a colocar cojines adicionales y una pequeña mesa con frutas y vino. «Siéntate», dijo Kaibran, su voz ahora más suave, solo para ella. Elaya obedeció, sintiendo que todo aquello era un sueño del que despertaría en cualquier momento. Se sentó en el borde del asiento como si temiera que se rompiera bajo su peso, sus manos todavía entrelazadas en su regazo. Kaibran se sentó a su lado, ignorando completamente al resto del salón. Los músicos, recibiendo una señal sutil de uno de los consejeros, retomaron su música. Las conversaciones se reanudaron gradualmente, aunque todos seguían lanzando miradas furtivas hacia la pareja improbable en la plataforma elevada. «¿Tienes miedo?», preguntó Kaibran, su voz apenas audible por encima de la música. Elía consideró mentir, decir que no, mantener la fachada de calma que había perfeccionado durante años. Pero algo en la manera en que él preguntó, con genuina curiosidad y sin juicio, la hizo responder con honestidad. «Sí, mi señor, tengo mucho miedo». «¿De mí?». «No», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de esa palabra. «De ellos, de lo que pensarán, de lo que esto significa». Kaibran asintió, como si entendiera perfectamente. «Déjame contarte un secreto». Se inclinó ligeramente hacia ella. «Yo también tengo miedo de ellos a veces, de toda esta gente que sonríe y asiente pero que por dentro calcula, planea, busca ventajas. Es agotador estar rodeado de personas que solo te ven como un medio para un fin». Elaya lo miró con sorpresa. No esperaba que el sultán, el hombre más poderoso del reino, confesara algo así. «Pero usted es el sultán, tiene poder sobre todos ellos». «El poder es una ilusión», dijo Kaibran con una sonrisa triste. «Puedo ordenar, sí, puedo decretar leyes y mover ejércitos, pero no puedo ordenar honestidad. No puedo decretar que alguien me vea como un hombre y no como una corona. Por eso, cuando te vi en ese pasillo, barriendo con tanta concentración, me detuve, porque no estabas tratando de impresionar a nadie, solo estabas siendo tú misma». Las palabras del sultán resonaron en el corazón de Elaya de una manera que no esperaba. Durante años había creído que ser ella misma era su mayor defecto, la razón por la que no encajaba en su propia familia. Pero aquí estaba el hombre más poderoso del reino, diciéndole que precisamente eso era lo que lo había atraído. «No sé ser otra cosa», admitió Elaya. «He intentado muchas veces. Intenté ser como mis hermanas, hablar como ellas, actuar como ellas, pero siempre fallaba. Siempre era yo misma debajo de todo. Y gracias a los cielos por eso». Kaibran sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. «Dime, ¿qué piensas de todo esto? De este salón, de esta gente, de este evento diseñado para que yo elija esposa como si estuviera comprando tela en el mercado». La pregunta era tan directa, tan inesperada, que Elaya no supo cómo responder al principio. Miró alrededor del salón, observando a los nobles que conversaban, reían y bebían. Vio a sus hermanas, todavía observándola con expresiones que mezclaban incredulidad y celos. Vio a Lady Samira, quien había sido arrinconada por otras damas, que sin duda la bombardeaban con preguntas. «Pienso», dijo Elaya lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, «que es hermoso pero solitario.
Todas estas personas juntas, y aún así, cada una está sola en su propia ambición. Hablan unos con otros, pero no se escuchan realmente. Sonríen, pero sus ojos calculan. Es como un jardín lleno de flores hermosas, pero todas son de seda. Lucen perfectas, pero no tienen fragancia, no tienen vida. Kaibran la miró con sorpresa genuina. En sus años como sultán había escuchado miles de respuestas aduladoras, cientos de cumplidos vacíos, infinitas palabras diseñadas para complacerlo. Pero esta honestidad brutal, esta observación aguda envuelta en metáfora sencilla, era algo completamente nuevo. Flores de seda, repitió saboreando las palabras. Eso es exactamente lo que son. ¿Y tú, qué eres entonces? El aya bajó la mirada hacia sus manos. Yo soy la hierba silvestre que crece entre las piedras. No es hermosa, nadie la quiere en su jardín, pero es real y sigue creciendo sin importar cuántas veces la arranquen. El sultán se quedó en silencio por un momento, absorbiendo esas palabras. Luego hizo algo que sorprendió a el aya incluso más que todo lo anterior. Rió. No fue una risa cortés o controlada, sino genuina, cálida, llena de deleite. La hierba silvestre, dijo cuando recuperó la compostura, que resulta ser más resistente y honesta que todas las flores cultivadas del jardín. Me gusta esa imagen. Un sirviente se acercó con una bandeja de frutas exóticas. Kaibran tomó una y se la ofreció a el aya. Come. Te ves como si no hubieras probado bocado en todo el día. Tenía razón. El aya había estado tan nerviosa por el evento que no había comido. Tomó la fruta, un tipo de higo dulce que nunca había probado, y mordió con cuidado. El sabor explotó en su boca, dulce y rico. «Cuéntame de tu vida», dijo Kaibran, acomodándose en su asiento. «No la versión que dirías para impresionarme, la verdad». Y así, en medio de un salón lleno de nobles que intentaban capturar la atención del sultán, Elía comenzó a hablar. Le habló de su padre, del hombre que recordaba vagamente pero cuyo amor aún sentía como un eco distante. Le habló de cómo cambió todo cuando él murió, de cómo Lady Samira transformó su mundo en algo frío y cruel. Le habló de las mañanas levantándose antes del amanecer, de las noches durmiendo en un cuarto que apenas era más grande que un armario. No buscaba compasión, simplemente respondía a su pregunta con honestidad. Pero mientras hablaba, Kaibran escuchaba con una atención que Elía nunca había experimentado. No interrumpía, no juzgaba, solo escuchaba como si cada palabra fuera importante. «¿Y tus hermanas?», preguntó él cuando ella pausó. «Las que están allí observándonos como si quisieras hacer desaparecer con la mirada». El aya no pudo evitar sonreír ligeramente ante esa descripción tan acertada. «Ellas son diferentes. Raina vive para la belleza y la admiración, Mirel para la astucia y el control. No son malas personas, realmente, solo están atrapadas en el mundo que Lady Samira creó para ellas. Un mundo donde el valor de una mujer se mide en sedas y joyas, en quién puede casarse mejor, en qué posición social puede alcanzar. ¿Y tú no quieres eso?» «No sé lo que quiero», admitió Elia. «Nunca se me ha dado la opción de querer algo, pero sé lo que no quiero. No quiero ser una flor de seda, no quiero sonreír cuando no siento alegría o pretender que algo me importa cuando no es así. Prefiero ser honesta y menospreciada que admirada por una mentira». Kaibran observó su rostro mientras hablaba, notando la determinación en sus ojos, la firmeza en su voz a pesar del temblor de sus manos. Esta mujer, que había sido tratada como sirvienta por su propia familia, tenía más dignidad que la mayoría de los nobles en ese salón. «¿Sabes por qué organicé este evento?», preguntó de repente. Elía negó con la cabeza. «Todos me decían que era tiempo de casarme. Los consejeros, los nobles, incluso mi propia madre antes de morir. Un sultán necesita herederos, necesita alianzas, necesita una reina que represente el reino. Así que organicé esto.
esperando encontrar a alguien que cumpliera con todos esos requisitos. Alguien hermosa, inteligente, de buena familia, alguien perfecta en papel. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón. Vinieron todas, las hijas de los nobles más importantes del reino, cada una más hermosa que la anterior, cada una más educada, más refinada. Y con cada conversación, con cada sonrisa ensayada, con cada cumplido cuidadosamente construido, me sentía más vacío, porque todas ellas querían ser la sultana, pero ninguna quería conocerme a mí. Se giró de nuevo hacia Elía, y entonces te vi en ese pasillo, barriendo como si fuera lo más importante del mundo en ese momento. No sonreías, no intentabas impresionar a nadie que pudiera verte, solo hacías tu trabajo con dedicación. Y en esa simple escena vi más honestidad que en todas las conversaciones que he tenido esta noche. Elía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. No quería llorar aquí, no frente a todos estos ojos observadores. No sé qué decir, mi señor. No digas nada, Kaibran sonrió. Solo sé tú misma, eso es todo lo que pido. La noche continuó, pero para Elía fue como si el resto del salón hubiera desaparecido. Kaibran le hizo preguntas sobre todo. ¿Qué pensaba de las estrellas? Si creía en el destino, cuál era su comida favorita, qué haría si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo. Eran preguntas simples, pero la manera en que él escuchaba sus respuestas las hacía sentir profundas. Le habló sobre los libros que había leído, las pocas veces que había podido escabullirse a la biblioteca de la mansión cuando nadie la veía. Le habló sobre su amor por los amaneceres, esos momentos tranquilos antes de que el mundo despertara. Le habló sobre sus sueños pequeños, algún día tener un jardín propio, poder leer sin esconderse, dormir sin temer ser despertada con gritos. Y Kaibran, a su vez, le habló de su propia soledad, de cómo se sentía atrapado en su posición, rodeado de personas pero esencialmente solo, de cómo cada decisión que tomaba afectaba a miles de personas, y el peso de esa responsabilidad a veces lo abrumaba. De cómo había olvidado cómo era reír genuinamente, hablar sin cuidar cada palabra, simplemente existir sin la máscara de la realeza. Mientras tanto, el resto del salón observaba con creciente fascinación y escándalo. Las conversaciones habían tomado un giro inevitable. Todos hablaban de la misteriosa joven que había capturado la atención del sultán. Las teorías volaban. Algunos decían que debía ser una princesa extranjera disfrazada. Otros que era una prueba del sultán para ver quién mostraría bondad hacia alguien de clase inferior. Los más románticos susurraban sobre amor a primera vista y destino. Raina había abandonado toda pretensión de disfrute. Estaba sentada en un rincón. Su hermoso vestido esmeralda ahora parecía sin sentido. Todas las horas de preparación, todas las joyas cuidadosamente seleccionadas, todo había sido en vano. El sultán no le había dirigido ni una sola mirada. Lágrimas de frustración corrían por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había tomado horas aplicar. Mirel era más calculadora. Observaba la interacción entre el sultán y Elia con ojos analíticos, tratando de entender qué había hecho su hermana menor para conseguir tal favor. No era belleza, eso estaba claro. No era refinamiento ni educación. Entonces, ¿qué era? La pregunta la atormentaba porque no podía encontrar la respuesta, y Mirel siempre encontraba respuestas. Lady Samira había pasado de la ira al cálculo frío. Si el aya realmente había capturado el interés del sultán, eso cambiaba todo. Quizás había cometido un error al tratarla tan mal todos estos años. Quizás aún podía rescatar la situación, presentarse como la madre amorosa que siempre había apoyado a su hija menor. Ya estaba planeando cómo acercarse al sultán, cómo reformular la narrativa familiar. Pero en la plataforma elevada, Elía y Kaibran estaban ajenos a todo esto.
Estaban perdidos en su conversación, en el descubrimiento mutuo de dos almas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que buscaban. Cuando la noche comenzó a declinar y los invitados empezaron a retirarse, Caibran se levantó y ofreció su mano a Elaia una vez más. «Camina conmigo», dijo. La guió hacia uno de los balcones que daban a los jardines del palacio. El aire nocturno era fresco y fragante con el aroma de jazmines. La luna brillaba sobre las fuentes y los senderos de mármol, creando un paisaje de ensueño. «Esta noche», dijo Caibran mirando hacia las estrellas, «aprendí algo importante. Aprendí que he estado buscando en los lugares equivocados. Buscaba perfección cuando debía buscar verdad. Buscaba impresión cuando debía buscar conexión». Se giró hacia Elaia, tomando ambas manos de ella entre las suyas. «No sé qué será de nosotros. No sé si esto es el comienzo de algo o solo un momento hermoso que recordaremos. Pero sí sé que esta noche, por primera vez en años, me sentí visto. No como el sultán, sino como Caibran. Y te lo agradezco por eso». Elaia sentía que su corazón latía tan fuerte que seguramente él podía escucharlo. «Yo también me sentí vista, mi señor. Por primera vez en mi vida, alguien me miró y vio algo que valía la pena conocer». Permanecieron así por un momento, las manos entrelazadas, las estrellas brillando sobre ellos, el mundo conteniendo el aliento. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente esa noche. Algo había comenzado que no podría detenerse, para bien o para mal. Cuando finalmente regresaron al salón, los últimos invitados se estaban retirando. Raina y Mirel ya se habían ido, incapaces de soportar más la humillación. Lady Samira esperaba cerca de la salida, su expresión cuidadosamente neutra. Caibran acompañó a Elaia hasta donde estaba su familia. «Asegúrense de que llegue a casa sana y salva», dijo, su tono dejando claro que no era una sugerencia, sino una orden. «Y espérenla nuevamente mañana. Tenemos mucho más de qué hablar». Lady Samira hizo una reverencia profunda, tragándose cualquier protesta que pudiera haber tenido. «Por supuesto, Majestad, será un honor». Mientras el carruaje llevaba a Elaia de regreso a la mansión, ella miraba por la ventana, las calles iluminadas por la luna. Sabía que cuando llegara a casa, las cosas serían diferentes. Sabía que enfrentaría preguntas, quizás ira, definitivamente celos. Pero por primera vez en su vida no le importaba, porque por primera vez se había sentido valorada. Por primera vez, alguien había visto más allá de su vestido gastado y sus manos ásperas para encontrar a la persona real debajo. Y ese alguien era el sultán del reino. El destino, parecía, tenía planes mucho más grandes para la hierba silvestre que crecía entre las piedras. El carruaje atravesó las puertas de la mansión cuando el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Elaia descendió con cuidado, sus piernas aún temblaban por todo lo que había vivido esa noche. El silencio que la recibió era denso, pesado, cargado de algo que no podía identificar, pero que le erizaba la piel. Las puertas principales se abrieron y allí estaba Lady Samira, todavía vestida con su elegante túnica del evento, como si no hubiera dormido en toda la noche. Detrás de ella, Raina y Mirel observaban desde las sombras del vestíbulo, sus rostros marcados por la falta de sueño y algo más oscuro. «Entra», dijo Lady Samira, su voz tan controlada que cada palabra sonaba como hielo quebrándose. Elaia obedeció, cruzando el umbral que había cruzado miles de veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez algo en el aire había cambiado. Podía sentirlo en la manera en que Lady Samira la miraba, en cómo sus hermanas se apartaban cuando pasaba junto a ellas. El salón estaba iluminado con velas, creando sombras danzantes en las paredes. Lady Samira se sentó en su silla favorita, la que había pertenecido al padre de Elaia, y cruzó las manos sobre su regazo. «Siéntate», ordenó, señalando un taburete frente a ella. Elaia se sentó,
manteniendo la espalda recta, las manos en su regazo. El silencio se extendió entre ellas como un abismo. «Explícame», comenzó Lady Samira, su voz temblando ligeramente. «¿Qué clase de brujería usaste para engañar al sultán?» Las palabras golpearon a Elia como bofetadas. Después de todo lo que había pasado, después de sentirse vista y valorada por primera vez en su vida, aquí estaba la realidad familiar aplastándola de nuevo. «No usé nada», respondió Elia, su voz más firme de lo que esperaba. «Solo fui yo misma». Raina soltó una risa amarga desde su rincón. «¿Tú misma? ¿Una sirvienta? El sultán debe estar jugando contigo, Elia, probando tu carácter para luego humillarte frente a todos. Ningún hombre como él elegiría a alguien como tú cuando puede tener a cualquiera». Mirel, siempre más calculadora, habló con tono meditativo. «A menos que haya algo más. Algo que no estamos viendo. Tal vez el sultán busca parecer compasivo ante el pueblo. ¿Qué mejor manera que elevar a una sirvienta? Pero cuando la novedad pase, cuando el juego termine, ¿qué será de ti entonces?» Cada palabra era un veneno diseñado para sembrar duda, para hacer que Elia cuestionara lo que había sentido, lo que había vivido. Y por un momento funcionó. Por un momento, Elia sintió la vieja inseguridad arrastrándose de vuelta a su corazón. Pero entonces recordó los ojos de Kaibran cuando hablaban en el balcón. Recordó cómo la había escuchado, realmente escuchado, como si cada palabra que decía importara. Recordó cómo su mano se había sentido en la de ella, firme y cálida y real. «Pueden pensar lo que quieran», dijo Elia, levantándose del taburete. «No necesito que crean en mí. Por primera vez en mi vida, yo creo en mí misma». Lady Samira se levantó bruscamente, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, así nos pagas, avergonzándonos frente a toda la nobleza, todo lo que han hecho por mí». Elia sintió algo quebrarse dentro de ella, años de silencio rompiéndose como un dique. «Me convirtieron en su sirvienta. Me trataron como si fuera menos que nada. Mi propio padre debe estar revolcándose en su tumba, viendo cómo permitieron que su hija menor fuera humillada día tras día». El silencio que siguió fue absoluto. Nunca, en todos los años desde la muerte de su padre, Elia había levantado la voz, nunca había confrontado, siempre había aceptado, siempre había obedecido. «Vete a tu cuarto», dijo Lady Samira finalmente, su voz temblando de furia, «y no saldrás hasta que yo lo ordene. El sultán se olvidará de ti en pocos días y entonces volverás a tu lugar». Elia subió las escaleras hacia su pequeña habitación, sintiendo el peso de sus miradas en su espalda. Se encerró y se sentó en el borde de su cama estrecha. Las lágrimas finalmente vinieron, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de años de dolor finalmente siendo reconocidos, de una voz finalmente siendo escuchada. Durmió profundamente por primera vez en años, sin miedo a ser despertada con gritos, sin ansiedad por las tareas del día siguiente. Y cuando despertó, el sol ya estaba alto en el cielo. El sonido de voces agitadas abajo la hizo levantarse. Abrió la puerta de su cuarto con cuidado y escuchó. «No pueden entrar así», era la voz de Lady Samira, aguda con pánico. «Esta es mi casa». «Venimos con órdenes directas del sultán Kaibran», respondió una voz masculina, profunda y autoritaria. «Hemos venido por la señorita Elia». El corazón de Elia saltó en su pecho. Bajó las escaleras corriendo, sin importarle la impropiedad de aparecer con el cabello suelto y todavía con el vestido del día anterior. En el vestíbulo estaban 3 guardias reales, vestidos con las túnicas púrpura y dorado del palacio. El capitán sostenía un pergamino sellado con el sello real. «¿Señorita Elia?», preguntó cuando la vio. «Sí, soy yo». El capitán hizo una reverencia, algo que nadie había hecho nunca por ella. «El sultán Kaibran solicita su presencia en el palacio».
Un carruaje la espera afuera. Lady Samira se interpuso entre Elijah y los guardias. Ella no irá a ninguna parte. Esta niña es parte de mi familia y... Con todo respeto, señora... El capitán interrumpió, su voz cortante. No estoy aquí para solicitar su permiso. El sultán ha ordenado que la señorita Elia sea escoltada al palacio. Si intenta impedirlo, tendré que considerar eso como desacato a una orden real. El rostro de Lady Samira palideció. Desacatar una orden real podía resultar en la pérdida de títulos, propiedades, incluso prisión. Se hizo a un lado, pero sus ojos ardían con una furia que prometía que esto no había terminado. El aya siguió a los guardias hacia afuera, donde un carruaje hermoso esperaba, adornado con cortinas de seda y cojines mullidos. Era el tipo de carruaje en el que sus hermanas habían soñado viajar toda su vida. Durante el trayecto al palacio, el aya miró por la ventana las calles de Halimar. La gente la señalaba, murmuraba. Las noticias de la noche anterior ya se habían esparcido por toda la ciudad. La sirvienta que había capturado la atención del sultán era el tema de conversación en cada esquina. Cuando llegó al palacio, fue recibida no por sirvientes, sino por la consejera principal del sultán, una mujer mayor llamada Nasira, cuyo rostro severo se suavizó ligeramente cuando vio a el aya. «El sultán la espera en los jardines privados», dijo Nasira. «Pero primero, permítame que la lleve a un lugar donde pueda refrescarse». La llevó a través de pasillos que Elia nunca había visto, más allá del salón principal, hacia las salas privadas del palacio. La habitación a la que entraron dejó a Elías sin aliento. Era enorme, con ventanas que daban a los jardines, una cama con dosel de seda y un baño con una tina de mármol lo suficientemente grande para nadar. «Esta será su habitación mientras esté aquí», dijo Nasira. «Hay sirvientas esperando para ayudarla a bañarse y vestirse». El sultán pidió específicamente que estuviera cómoda. 3 jóvenes sirvientas entraron, sonrientes y amables. Prepararon un baño con pétalos de rosa y aceites perfumados. Cuando Elías se sumergió en el agua caliente, sintió que años de cansancio se disolvían de su cuerpo. Las sirvientas lavaron su cabello con cuidado, desenredándolo con paciencia, aplicando aceites que lo hacían brillar. Cuando salió del baño, le presentaron varios vestidos para elegir. Todos eran hermosos, pero el aya eligió el más simple, uno de color azul claro como el cielo al amanecer, sin adornos excesivos, pero de tela fina y suave. «Es perfecta», dijo una de las sirvientas mientras le cepillaba el cabello. «El sultán tiene razón. No necesita adornos para ser hermosa». Las palabras tocaron algo profundo en el aya. Estas mujeres que no la conocían la trataban con respeto y amabilidad. Era tan diferente de lo que había conocido toda su vida. Cuando estuvo lista, Nasira la escoltó a los jardines privados del palacio. Era un paraíso escondido, lleno de fuentes burbujeantes, árboles frutales y flores de todos los colores. Y allí, junto a una fuente, estaba Kaibran. Se había cambiado su túnica formal por algo más simple y estaba alimentando a los peces en el estanque. Cuando escuchó sus pasos, se giró y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Elía», dijo, caminando hacia ella, «esperaba que vinieras». «¿Esperabas?», preguntó ella. «Sus guardias prácticamente me sacaron de la casa». Kaibran rió. «Sí, escuché que Lady Samira no estaba muy contenta con la orden. Espero que no haya sido demasiado difícil para ti». Elía pensó en el enfrentamiento de la mañana, en años de humillación, en noches llorando en silencio. «Fue necesario», respondió simplemente. Caminaron juntos por los senderos del jardín y Kaibran comenzó a hablar. «He estado pensando toda la noche sobre nuestra conversación, sobre lo que dijiste de las flores de seda y la hierba silvestre, y he llegado a una decisión». Elías sintió su corazón acelerarse. «Este reino ha estado gobernado demasiado tiempo por apariencias», continuó Kaibran, «por títulos y linajes,
¿Y quién puede vestir las mejores sedas? Pero un reino es su gente, y la gente necesita líderes que los entiendan, que hayan conocido el sufrimiento, que valoren la honestidad sobre la pompa. Se detuvo y tomó las manos de Elía entre las suyas. Elijah, sé que nos conocimos hace apenas un día. Sé que esto puede parecer apresurado, incluso loco, pero en mi posición, cada decisión debe ser cuidadosa y calculada. Y esta es la decisión más clara que he tomado en mi vida. Quiero que seas mi esposa. Quiero que seas la sultana de Alimar. No porque seas noble o hermosa o refinada, aunque eres todas esas cosas a tu manera, sino porque eres real, porque me ves a mí, no mi corona, porque puedes gobernar con el corazón que has demostrado tener, ese corazón que sigue siendo bondadoso a pesar de todo lo que has sufrido. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elijah ahora. No podía hablar, no podía respirar. Todo lo que podía hacer era asentir una y otra vez, mientras Qybrand sonreía y la tomaba en sus brazos. Los días que siguieron fueron un torbellino. Qybrand convocó a toda la corte para un anuncio oficial. Los nobles llegaron llenos de curiosidad y especulación. Raina y Mirel estaban allí, forzadas a asistir por protocolo, sus rostros máscaras de educación falsa. Lady Samira también estaba presente, sentada rígida en su asiento, calculando cada movimiento. Cuando todos estuvieron reunidos, Qybrand se levantó de su trono. Elía estaba a su lado, vestida con un vestido hermoso pero simple, su cabello suelto y adornado solo con una cinta de seda. He convocado a la corte hoy para hacer un anuncio que cambiará el futuro de nuestro reino, comenzó Qybrand, su voz resonando en el salón. Desde que asumí el trono, me he esforzado por gobernar con justicia y sabiduría. Pero he aprendido que un gobernante no puede hacerlo solo. Necesita una compañera que comparta su visión, sus valores, su compromiso con el pueblo. Hizo una pausa, dejando que el suspense creciera. He conocido a muchas mujeres nobles, todas dignas y capaces. Pero he llegado a entender algo fundamental. La verdadera nobleza no viene del linaje, sino del carácter. Y he encontrado más nobleza en una joven que barría estos pasillos que en todos los títulos reunidos en este salón. Los murmullos comenzaron, pero Qybrand levantó una mano para silenciarlos. Elía, dijo, tomando su mano, ha demostrado una dignidad que no puede ser enseñada ni comprada. Ha soportado humillación con gracia, ha trabajado sin queja y ha mantenido su bondad a pesar de todo. Estas son las cualidades que quiero en una sultana, no las sedas ni las joyas, sino el corazón. Se giró hacia ella frente a toda la corte. Elía, ¿me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera, mi sultana? El silencio en el salón era absoluto. Todos contenían el aliento, y en ese silencio, Elía habló, su voz clara y firme. Sí, Qybrand, sería un honor. El salón explotó en reacciones. Algunos nobles aplaudieron, genuinamente conmovidos por la historia de amor poco convencional. Otros murmuraban con desaprobación, escandalizados por la elección. Pero Qybrand no les prestó atención, solo tenía ojos para Elía. La transformación que siguió fue gradual pero profunda. Maestros fueron traídos para enseñar a Elía sobre protocolo real, historia del reino, diplomacia, pero Qybrand insistió en que no cambiara su esencia, no quería que se convirtiera en otra flor de seda, quería que siguiera siendo ella misma, solo con las herramientas para ejercer poder de manera efectiva. Elía demostró ser una estudiante excepcional. Su mente, no embotada por años de educación rígida, absorbía información con rapidez. Hacía preguntas que sus maestros nunca habían considerado, cuestionaba tradiciones que ya nadie cuestionaba, veía conexiones que otros pasaban por alto. La boda fue un evento que sacudió al reino. Nobles de todos los rincones viajaron para presenciar el matrimonio inusual. La ceremonia
Fue una mezcla perfecta de tradición y novedad. Elia llevaba un vestido que combinaba la elegancia requerida con simplicidad que la representaba. Su cabello estaba adornado con flores reales, no joyas. Cuando Kaibran colocó la corona de la sultana en su cabeza, Elia sintió el peso del oro, sí, pero más que eso, sintió el peso de la responsabilidad. Esta corona representaba a millones de personas que ahora dependían de ella para ser escuchadas, para ser vistas, para ser tratadas con justicia. Durante la recepción, Elia hizo algo que nadie esperaba. Se levantó y caminó hacia donde estaban sentadas las sirvientas del palacio, en un rincón apartado como era costumbre. «¿Por qué están tan lejos?», preguntó. «Ustedes trabajan tanto como cualquiera para que este evento sea posible. Vengan, siéntense más cerca». El gesto fue pequeño, pero su impacto fue enorme. Los nobles observaban con sorpresa mientras las sirvientas, tímidas pero agradecidas, se movían hacia adelante. Kaibran sonrió, sabiendo que había elegido bien. Como sultana, Elia comenzó a implementar cambios. No grandes revoluciones que asustarían a los nobles conservadores, sino ajustes cuidadosos que mejoraban vidas. Estableció que todos los trabajadores del palacio recibirían un día de descanso a la semana. Creó un sistema donde las quejas del pueblo podían llegar directamente a ella, sin pasar por capas de burocracia. Abrió las puertas del palacio un día al mes, para que cualquier ciudadano pudiera entrar y ver los jardines, recordándole a la nobleza que el palacio pertenecía al pueblo, no al revés. Visitaba orfanatos y hospitales, no para ceremonias, sino para escuchar realmente. Se sentaba con madres que luchaban por alimentar a sus hijos, con ancianos que no tenían familia, y luego regresaba al palacio y trabajaba con Kaibran para implementar soluciones reales. El reino comenzó a prosperar de maneras que no se habían visto en generaciones. No era solo prosperidad económica, sino algo más profundo, un sentido de que el gobierno realmente se preocupaba por su gente. 2 meses después de la boda, Lady Samira solicitó una audiencia. Elia la recibió en uno de los salones privados del palacio. La mujer que entró era diferente de la que había conocido. Seguía siendo orgullosa, sí, pero había algo quebrado en su postura. «Sultana», comenzó Lady Samira, la palabra claramente amarga en su boca, «he venido a pedir, a solicitar un favor». Elia esperó en silencio, dándole espacio para continuar. «La mansión se está cayendo. Sin tu presencia, sin el favor real, los acreedores han venido a cobrar. Raina y Mirel no tienen propuestas de matrimonio. Su reputación fue arruinada cuando el sultán te eligió a ti sobre ellas. Yo cometí errores. Lo sé ahora». La confesión colgaba en el aire entre ellas. Elia podía saborear la venganza que estaba a su alcance. Podía dejar que Lady Samira sufriera como ella había sufrido. Podía disfrutar viendo a sus hermanas caer de su pedestal dorado. Pero mientras consideraba esto, recordó algo que Kaibran le había dicho una noche mientras cenaban en los jardines. El poder verdadero no está en destruir a tus enemigos, sino en tener la capacidad de hacerlo y elegir no hacerlo. Elia respiró profundo. «Lady Samira, me hiciste daño. Durante años me trataste como si no valiera nada, y no voy a fingir que eso no dejó cicatrices. Pero he aprendido algo desde que llegué aquí. He aprendido que la amargura solo envenena a quien la carga, no a quien está dirigida». Lady Samira levantó la mirada sorprendida. «Te ofrezco esto», continuó Elia. «Raina y Mirel pueden venir a la corte, no como invitadas de honor, sino como damas de compañía. Trabajarán, servirán, aprenderán lo que es ganarse el respeto en lugar de esperarlo. Y tú puedes quedarte en la mansión. Haré que se paguen las deudas, pero a cambio convertirás parte de la propiedad en un refugio para mujeres que no tienen a dónde ir, mujeres como yo, que necesitan un lugar donde sentirse seguras».
Lady Samira abrió la boca, cerró los ojos y por primera vez en su vida Elaia la vio llorar. «No merezco tu bondad». «No», concordó Elaia, «pero la recibirás de todas formas, porque así es como rompo el ciclo, no con venganza, sino con gracia». Raina y Mirel llegaron al palacio una semana después. Fueron asignadas a trabajar con Elaia, aprendiendo lo que significaba gobernar con compasión. Al principio fueron resentidas, amargadas, pero lentamente, al ver cómo Elaia trataba a todos con dignidad, algo comenzó a cambiar en ellas. Una tarde, Raina encontró a Elaia trabajando en correspondencia en el estudio. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó tímidamente. Elaia asintió, dejando a un lado la pluma. «Quiero pedirte perdón», dijo Raina, las palabras saliendo con dificultad, «por todo, por cada burla, cada mirada cruel, cada momento en que te hice sentir menos. No tengo excusa, solo tengo arrepentimiento». Elía se levantó y caminó hacia su hermana. Tomó sus manos entre las suyas. «Te perdono, Raina, no porque lo merezcas, sino porque cargar con el resentimiento me hace daño a mí, no a ti. Podemos empezar de nuevo, como hermanas de verdad, esta vez». Las lágrimas corrían por el rostro de Raina mientras abrazaba a Elaia por primera vez en años. Mirel, que había estado observando desde la puerta, se unió al abrazo. Y en ese momento, algo sanó. No completamente, porque algunas heridas toman tiempo, pero comenzó el proceso. Los meses pasaron y se convirtieron en años. El reinado de Kaibran y Elaia fue recordado como una era dorada. Las cosechas fueron abundantes, los conflictos se resolvieron con diplomacia, y el pueblo sentía que tenía voz en su propio gobierno. Elaia dio a luz a 3 hijos que crecieron aprendiendo que el título no define el valor de una persona. Kaibran les enseñaba estrategia y gobierno, pero Elía les enseñaba algo igual de importante: empatía, bondad y humildad. Una mañana, años después de su boda, Elía caminaba sola por los pasillos del palacio. Llegó al mismo corredor donde había estado barriendo aquel día que cambió su vida. Se detuvo en el lugar exacto, recordando cómo sus manos habían sostenido la escoba, cómo había movido el mango con precisión, cómo había creído que ese era su destino. Kaibran la encontró allí, perdida en sus pensamientos. Se acercó en silencio y la envolvió en sus brazos desde atrás. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En cómo cambió todo», respondió Elía, «en cómo ese día estaba aquí, invisible, creyendo que no importaba. Y ahora, la animó a continuar. «Ahora entiendo que siempre importé, siempre tuve valor, siempre fui suficiente. Solo necesitaba que alguien me viera realmente para recordarlo yo misma». Kaibran giró su rostro hacia él y la besó suavemente. «Y yo necesitaba que alguien me viera como Kaibran, no como el sultán. Nos salvamos mutuamente, mi amor». Elaia miró alrededor del pasillo, ahora decorado con tapices hermosos y lámparas brillantes. Pero en su memoria todavía podía ver el polvo que había barrido, la joven asustada que había sido. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «No cambiaría nada. Todo el dolor, toda la humillación, todo me trajo hasta aquí. Me hizo quien soy. Y quien soy es alguien que entiende lo que es ser invisible, lo que es ser menospreciado. Eso me hace mejor gobernante. Por eso te amo», dijo Kaibran, «no a pesar de tu pasado, sino incluyéndolo. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento difícil te formó en la mujer extraordinaria que eres». Mientras caminaban juntos de regreso hacia sus aposentos, Elaia reflexionó sobre su jornada. Desde la niña olvidada en la mansión hasta la sultana, que ahora caminaba por estos pasillos no como sirvienta, sino como líder. Había aprendido que la verdadera grandeza no viene de las coronas o los vestidos de seda, sino de la autenticidad del corazón. Había aprendido que el perdón no es debilidad, sino la forma más profunda de fortaleza. Que la bondad en medio del sufrimiento es la más pura forma de valentía,
que ser vista, realmente vista, por quien eres, es el regalo más precioso que alguien puede darte. Y había aprendido, sobre todo, que ninguna seda puede adornar lo que el corazón ya posee. Que la belleza externa se desvanece, pero la belleza del alma brilla más fuerte con cada año que pasa. Que la hierba silvestre que crece entre las piedras, resistente y auténtica, es más valiosa que todas las flores cultivadas en jardines dorados. Esa noche, mientras el reino dormía bajo un manto de estrellas, Elías se paró en el balcón de sus aposentos mirando hacia la ciudad. Miles de luces parpadeaban abajo, cada una representando una vida, una historia, un corazón que latía con esperanzas y sueños, y supo, con una certeza que llenaba cada fibra de su ser, que había encontrado su propósito, no solo como sultana, no solo como esposa, sino como puente entre los poderosos y los olvidados, como voz para los que no tenían voz, como recordatorio vivo de que la verdadera grandeza nace donde menos se espera. El viento nocturno llevaba el aroma de jazmines desde los jardines. En algún lugar, una madre arrullaba a su bebé. En algún lugar, un anciano se dormía en paz. En algún lugar, una joven como Elía soñaba con un futuro mejor. Y en el palacio de Jalimar, una reina que una vez había barrido estos mismos pasillos sonreía, sabiendo que había encontrado no solo un trono, sino su hogar verdadero. No en las paredes de mármol o los techos dorados, sino en el corazón de un hombre que la había visto cuando era invisible, en el servicio a un pueblo que ahora la amaba, y en la paz que viene de ser finalmente, completamente, auténticamente, ella misma. La historia de Elia se convirtió en leyenda, contada de generación en generación. No como un cuento de hadas de una chica pobre que se casó con un príncipe, sino como la historia de una mujer que se negó a perder su esencia sin importar las circunstancias. Una mujer que demostró que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con el nacimiento y todo que ver con las elecciones que hacemos. Y en los años venideros, cuando las jóvenes del reino se sintieran pequeñas o invisibles o sin valor, sus madres les contarían sobre la sultana Elía, la que había barrido pasillos de mármol y ahora caminaba por ellos con una corona, la que había sido tratada como sirvienta y ahora gobernaba con sabiduría, la que demostró que no importa dónde empieces, importa quién eliges ser, porque la verdadera grandeza, como Elía había aprendido y enseñado, nace donde menos se espera. Y ninguna seda, por más fina que sea, puede adornar lo que el corazón ya posee. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.